el ser docente que queremos ser hoy es la misma confianza que tenemos que tener en los estudiantes, en los niños, las niñas, los niñes de todas las edades con los que nos encontremos. E incluso con los docentes con los que ustedes trabajen en los equipos. Es decir, no somos, estamos siendo, no es un problema no ser hoy y serlo mañana, porque es parte constitutiva de este proceso. Por otro lado, lo que Freire va a decir es, bueno, a ver, no hay uno que le pone al otro cual cuenco vacío, sino que el otro siempre trae saberes. Y por lo tanto, nuestra situación en el encuentro pedagógico es intercambiable. En este contexto, yo sé más que ustedes, tengo unas lecturas aventajadas, tengo unos estudios hechos a lo largo de mi vida y ustedes tienen otros. Entonces, de este texto, de este tema puedo saber más yo y soy la profesora, y en otras circunstancias saben más ustedes y yo soy la que dependo de lo que ustedes me digan. ¿Eh? Entonces, a ver, ubiquemos esto como una cuestión nodal en la cuestión pedagógica, ¿no? Hay también que pensar que eh, hay una decisión en la selección de lo que yo quiero enseñar que es clave para entender cómo nosotros planteamos nuestra relación pedagógica. Es decir, si yo pienso al otro como alguien que, digamos, no necesita determinados saberes, porque su vida tiene unos límites, unas fronteras que no queremos pasar. Entonces, como eso está así resuelto de esa forma, el otro no necesita que le enseñe mucho más. Entonces, bueno, para los chicos de los barrios más desprovistos de condiciones materiales, no estoy diciendo barrios populares, porque lo popular es aquello que nos convoca a todos y no necesariamente solo tiene que ver con lo pobre. Estamos diciendo los chicos la gente, los chicos, las familias que viven en los sectores más desprotegidos socialmente y con más dificultades materiales y simbólicas. Esos chicos no tienen un límite de lo que pueden aprender, sino que justamente todo lo contrario. Es decir, yo tengo que pensar que ellos, lo que ofrezco como enseñanza, tiene que ser lo mismo que enseñe en la escuela bilingüe más reconocida por las élites sociales. Ese es un punto de partida clave. Es decir, hay una construcción, lo que Adriana Puigros denominó la idea de un sujeto pedagógico, es decir, un sujeto que se construye a partir de la articulación entre aquello que voy a enseñar y aquello que hay que aprender, ese contenido, producto de una mediación, que es la intervención de entre el educando, el educador y aquello que se va a aprender. Es decir, esa mediación es la categoría sujeto pedagógico. Y bueno, ¿cuál es el sujeto pedagógico de una educación como nosotros la pensamos, una educación emancipadora? No es una educación que reconoce diferencias de clase. Es decir, nosotros no podríamos pensar en una educación para los sectores populares. ¿Por qué diríamos eso? Si la educación tiene que ser la misma para todos. Nuestras aulas tienen que ser las mismas, nuestras propuestas, nuestros contenidos, nuestras producciones tienen que ser los mismos. En relación a los conocimientos y los saberes, hay unos saberes que son los de la cultura dominante. Bueno, esos saberes no son los únicos valiosos. Los saberes digamos, intentan o tienen que romper el sentido común de poner jerarquías culturales. Es más importante el saber del médico que el saber del barrendero. Es más importante, bueno, en todo caso producen efectos diferentes, pero no hay mayor importancia. Entonces el conocimiento se considera subordinado a proyectos emancipatorios, y se valoran los saberes de las culturas subordinadas. La política, la dimensión política de la educación tiene que ser revalorizada. Hay una valorización que ponen sobre el tapete el valor del empoderamiento de los procesos en los que intervienen los sujetos. ¿Qué pasa con lo común? Bueno, lo común es aquello que se produce como novedad, con un aporte de lo colectivo heterogéneo. Lo común no es aquello que define el educador y que define la cultura dominante. El Estado,
puede ser considerado un espacio de los grupos dominantes del que hay que alejarse o el que hay que ocupar. Es decir, yo tengo que llegar al Estado para hacer lo que realmente nos va a salvar. Y vuelven otra vez a repetir la misma lógica, ¿no? Eh, Me parece que además hay que trabajar para pensar la transformación de la escuela pública no como un lugar que o lo ocupo o me alejo. Por ejemplo, los bachilleratos populares como expresión máxima de esto. Es decir, bueno, no, lo que hace la escuela secundaria es expulsar, no cuidar, despreciar. Bueno, entonces vayamos a hacer nosotros los bachilleratos populares, ¿no? Bueno, en vez de producir una transformación en ese dispositivo que nos incluya a todos. No nos está saliendo todavía. Estamos ante una dificultad severa en relación a ese asunto. Y me parece que además, y este es un planteo que yo recupero del trabajo del equipo de APEAL, el equipo de investigación, que también tienen por allí un texto, este, me parece que hay que volver a la idea de, bueno, a ver, cómo, cuándo y dónde vamos a definir las escenas educativas. Cómo, cuándo y dónde vamos a definir las escenas pedagógicas. Cómo, cuándo y dónde vamos a decir esto es válido como educación. Es decir, eso también es algo que merece una revisión profunda. Yo quiero cerrar esta parte y nos encontramos un ratito después volviendo sobre una idea, entiendo importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo hacemos nosotros para producir una transformación que vaya más allá de reducir el quehacer pedagógico a una didáctica. ¿Cómo hacemos nosotros para que la filosofía educativa no se vuelva una pregunta por la psicología conductista de la educación? ¿Cómo hacemos nosotros para que eso no suceda? Es decir, ¿cómo hacemos para que la educación o lo pedagógico no sea solamente medido en términos de eficiencia? ¿Qué transformaciones sociales deberían estar sucediendo en estos tiempos, no? Me parece que el peligro de las didácticas legitimadas por lo tecnológico están hoy acechándonos con una fuerza inusitada, ¿no? Y yo quisiera decirles qué posibilidades hay, qué posibilidades tenemos nosotros de enseñarlo todo. De enseñarlo todo en términos de instrucción y enseñarlo todo en términos de emancipación. ¿Qué sería una instrucción? ¿Qué sería un paso a paso? ¿Cómo sería un paso a paso en este contexto, no? ¿Seremos capaces de pensar que la educación es mucho más que la instrucción para subir una escalera de Julio Cortázar? Se los voy a leer. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela en este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral y en línea quebrada o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posición momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y delante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas.
La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños, inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antecitado, y llevándolo a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Instrucciones para subir una escalera. Julio Cortázar. Léanlo después, que lo vamos a dejar disponible en el Facebook. Nos vemos en un rato.